¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues yo estoy verdaderamente encantado de haber venido. O sea, es un sueño. Yo soy de Madrid, pero llevo muchos años, llevo 30 años en Roma ya, y fuera de Madrid 40 casi. O sea que volver aquí ha sido un poco volver a mi niñez, porque mis padres me trajeron aquí y bueno, pues ha sido una cosa preciosa. Y efectivamente, después de haber estudiado tanto, he leído tanto sobre el Cerro de los Ángeles, ver tantas fotos, tantas cosas, pues bueno, tenía que verlo y he disfrutado mucho. Y bueno, quiero agradecer sobre todo la invitación a don Ginés, obispo de Getafe, a don José, obispo auxiliar, y a Víctor, que he tenido la amabilidad. Ya nos conocemos desde Valladolid, cuando estuvimos con ocasión de la beatificación del padre Hoyos. Pues hizo también un simposio muy bonito, muy interesante, que dirigió tan eficazmente como Víctor. Y bueno, pues el tema es situarnos un poco en el contexto de este año, de la Iglesia en España en el contexto de 1919. ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos. 45 minutos. 45, vale. Entonces, yo he hecho una ponencia que dura un poco más, pero como luego la dejaré, la podéis leer y pasaré rápido algunos temas que son quizá menos, bueno, que a mí me han parecido un poco menos interesantes. Entonces, quería comenzar esta ponencia refiriéndome al Papa del momento, que es Benedicto XV, se llamaba Giacomo della Chiesa. Su pontificado duró 8 años, desde 1914 a 1922. Y fue prácticamente absorbido por la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que vivió un conflicto, un drama tremendo. Se suele decir que fue hasta ese momento la guerra más sangrienta de la historia. Se le llama el Papa de la Paz porque efectivamente ahora nos parece normal que un Papa hable de la paz, ¿no? Y se pronuncie, esté a favor de la paz, pero en aquella época no era así. En aquella época había personajes como el futurista Marinetti, que decía que la guerra era la única higiene del mundo. O sea, es decir, una especie como de higiene que había que hacer, ¿no?, para que de vez en cuando se purificara la humanidad. Y se veía, concretamente, la Primera Guerra Mundial como una empresa heroica, una empresa hermosa, caballeresca. Pues en medio de esa forma mental que para nosotros es completamente extraña y absurda, este Papa, con su figura grácil y, en fin, no muy agraciado de aspecto, porque el pobre también tenía una salud no muy buena, puso una energía impresionante y todo su influjo, su actividad diplomática de la Santa Sede al servicio de la paz. Intentó inútilmente que cesara eso que llamó la inútil masacre, frase que creó un gran escándalo incluso entre los católicos y entre gente incluso, digamos, que se le podría achacar una sensibilidad mayor, ¿no? Pero como habla de una inútil masacre si esto es una gran empresa heroica, ¿no? Pues no, la llamó así porque luego la historia lo ha demostrado que lo fue, ¿no?, una inútil masacre. Pero esto le atrajo críticas, odios, y no se entendió su pacifismo. Incluso, no solamente por este motivo, por otros motivos más, expresamente se quiso que la Santa Sede no participara en las negociaciones de paz. Se excluyó a la Santa Sede. No se valoró la labor humanitaria impresionante, verdaderamente impresionante, que llevó a cabo la Santa Sede en este momento, ayudando a los dos bandos, a los prisioneros, a que encontraran las familias a sus seres queridos, mandarles víveres, dinero. Incluso parece cómico, pero fue criticado por algunos católicos porque la Santa Sede se quedó en bancarrota prácticamente por este gasto impresionante, por poner en marcha toda esta actividad, ¿no? Y hasta esto pues un poco le criticaron, ¿no? Se ha hablado de que Giacomo della Chiesa fue un papa que rompió la continuidad con San Pío X. Yo tengo otra opinión, y es verdad que no tuvo la popularidad que tuvo su antecesor, que fue un papa también en España conocidísimo y amadísimo, y que enseguida tuvo fama de santidad, mientras que el pobre Benedicto
no le llamo pobre, pero en fin, no es por... Benedicto XV no tuvo esa suerte, ¿no? Se le pilló la guerra, quedó oscurecido por la guerra y era un papa con unas dotes impresionantes, ¿no? Realmente una persona que hasta hace poco ha sido desconocida, se le llamaba el Papa Desconocido. Y ahora, bueno, pues han ido saliendo cada vez más estudios y ya se le conoce mejor, ¿no? Pero en realidad él siguió en bastantes aspectos la línea de reformista de su predecesor, ¿no? A veces no se ha tenido demasiado en cuenta el gran espíritu reformador de San Pío X, que también quedó un poco sepultado, ofuscado su memoria por la lucha contra el modernismo, ¿no? Que es un poco casi lo que la gente se recuerda de él. En cambio, fue un papa que puso en marcha muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, que lo promulgó Benedicto XV en 1917. Los dos papas compartían la preocupación por la formación doctrinal de los católicos, porque veían que era el único modo de prepararles mejor ante los desafíos que planteaban las ideologías modernas. Están haciendo, había nacido ya, pero se está difundiendo de manera masiva el comunismo, enseguida llegará el nazismo, el fascismo. Ante todas estas nuevas olas de paganismo, pues se tenía que reforzar la formación doctrinal de los católicos. Y entonces San Pío X publicó un famoso catecismo para Italia. Lo que no sé, pienso que muchos no saben, es que Benedicto XV pensó hacer un texto universal, un catecismo de la Iglesia Católica, y que no llegó a existir, como sabemos, hasta 1992. Pero había sido ya una idea de Benedicto. Otra característica de su pontificado, que está en continuidad con los anteriores, pero que le da una mayor fuerza, un mayor impulso, que encontrará su gran realización en el siguiente pontificado, en el de Pío XI, es su interés por las misiones. Fue un gran papa amante de las misiones. Y precisamente en 1919, el año que estamos ocupando, publicó una carta apostólica, la Maximum Illud, que ha sido considerada la carta magna de la misionología moderna, donde él insistía mucho en que se promoviera el clero indígena como primera cuestión, que se evitaran las contaminaciones nacionalistas que había en las misiones. Había estados que apoyaban las misiones como una especie de colonialismo religioso, es decir, para reforzar la identidad del país colonial. Por ese motivo, habría otros también, pero el caso es que muchas veces las misiones tenían este factor, y él quiso a toda costa, como todos los demás papas por lo demás, evitar estas contaminaciones, separar completamente este influjo de la línea de evangelización, y luego poner las bases de una auténtica evangelización. O sea, él tiene en este documento, que es interesantísimo, unas líneas maestras que después influirán en un papa mucho más famoso, que es Pío XI, ¿no? Su sucesor. Otra cosa es que Benedicto XV conocía muy bien a España y tenía aquí muy buena opinión entre los españoles, porque había vivido 4 años en Madrid, desde 1883 a 1987. Aprendió el español enseguida. Él era un diplomático, joven diplomático en la nunciatura, pero quiso enseguida tener ministerio sacerdotal, ir a confesar, incluso a predicar, ¿no? Con 4 años, en español rudimentario, que era muy listo, pero en fin, se lanzó, ¿no?, a hacer sus homilías, y luego, cuando hubo un terremoto en 1884 en Andalucía, luego una epidemia de cólera en 1885, y él, pues con el nuncio, se distinguió por la caridad, fue a visitar, en fin, esto cayó muy bien, y se tenía pues una gran simpatía en España por él. Después de estar en Madrid en el 1887, volvió a Roma, y allí estuvo prácticamente 20 años en la Secretaría de Estado. O sea, llegó a ser el sustituto del secretario de Estado, un puesto altísimo, importantísimo. Por lo tanto, siguió en contacto también con las cuestiones de España, porque todas las cuestiones diplomáticas pasaban por sus manos, ¿no? En 1907 se hablaba de él como nuncio en España. El Estado español apoyó fuertemente esa candidatura,
como digo, por esa simpatía, pero Pío X prefirió nombrarlo arzobispo de Bolonia. Él fue allí, se encontró una diócesis bastante difícil, en un momento muy difícil, y demostró también que no era un simple burócrata, llamémoslo así, ¿no? O una persona así diplomática, sino un hombre realmente pastor, un verdadero pastor. Tan es así que efectivamente fue nombrado papa, ¿no? Después, ¿no? de estar en 1914, después de 7 años de arzobispo de Bolonia, pues volvió otra vez a ocuparse de las cuestiones internacionales. Otro motivo de interés de su figura aquí en este simposio es su particular predilección por la devoción al Sagrado Corazón. Se le ha llamado el Papa del Sagrado Corazón y, por ejemplo, fue el que canonizó a Margarita María Alacoque. Hizo muy suya también la práctica de la intronización del Sagrado Corazón en las familias, que estaba desplegando en esa época el padre Crowley y que está muy relacionada con el centenario que estamos conmemorando. Como todo esto me parece que se va a hablar en otra... Bueno, Miguel Ángel dice que sí, pues lo dejo, salto, pero frases suyas son para entender lo que él valoraba de esta intronización. Decía: me interesa esta obra de una manera muy íntima y muy particular. Quiero que se implante en todas partes, decía en 1916. Y quería que se viviera esta consagración, que no fuera simplemente una fiestecilla, un acto así un poco, no sé, simpático, sino que la consecuencia que tenía para la familia esta consagración se viviera realmente. Y bueno, en esto está la época en la que vivimos, ¿no? Una época en la que pues se estaba difundiendo el divorcio mucho, la instrucción pública laicista, por lo menos en Italia era muy fuerte. Se estaban difundiendo las prácticas anticonceptivas ya de manera bastante masiva, y todo esto eran amenazas contra la familia que esta devoción podía de alguna manera ayudar a paliar, ¿no? Vamos a... Dice que... Vamos a ver, eso, dale tú que eres el experto, eso, la flechita. Para hablar un poco de la situación de la Iglesia en España, en 1919 tenemos un documento muy interesante. Cuando cambió el nuncio de España en 1921 y vino el Monseñor Federico Tedeschini, el cardenal Gasparri, que es secretario de Estado, que veis en la diapositiva, le envió un informe sobre la situación que había, la idea que tenía la Secretaría de Estado sobre la situación religiosa en España, y unas instrucciones para... Este documento, que es muy folclórico, que define, es gracioso en algunas cosas, porque hace una descripción de los españoles y de su carácter, y cómo, pues dice: mire, espere usted 5 minutos y se pondrán a hablar de las grandes hazañas y de Lepanto y de Hernán Cortés, no sé qué. Sabes que el español de la época, y efectivamente, ¿no? el discurso de bienvenida, pues no sé si me parece que es de Alfonso XIII, pues es todo así, ¿no? Prácticamente Lepanto, no sé qué, Hernán Cortés, ¿no? Entonces yo me imagino la risa, ¿no? Pero bueno, aparte de estas cosas folclóricas, le da indicaciones muy concretas sobre lo que está pasando en España. Estamos en el año 1921, contando con que ese informe se habría realizado con lo que había llegado en los años anteriores, pues podemos tener un cuadro bastante aproximado a cómo estaba la Iglesia, o por lo menos cómo era percibida la situación de la Iglesia en 1919 desde Roma. Para empezar, ¿qué pensaba la Santa Sede sobre los obispos españoles, ¿no? Bueno, ellos decían que los obispos españoles se habían distinguido siempre por su pureza de doctrina, su celo religioso y su fidelidad a la sede apostólica. A pesar de que había algunas excepciones minoritarias debidas a pequeños problemas o algún problema de edad de los prelados, dice que no había, Gasparri decía que no había muchos problemas con el episcopado. Dice, como única nota negativa o mejorable, Gasparri mencionaba el excesivo deseo de hacer carrera que se notaba en algunos obispos, pero bueno, en fin, esto es perdonable. Bueno, ¿por qué decía esto? Pues porque hay que pensar en el sistema de elección de obispos que había en la época, ¿no?
En esa época todavía existía el derecho de presentación, una reliquia del regalismo monárquico, borbónico, etcétera, que en España llevaba siglos, ¿no? Significaba que muchas veces los obispos españoles eran elegidos por sus buenas relaciones con los políticos de turno, no por sus aptitudes eclesiales. Y para Tedeschini, cuando ya fue nuncio y fue mandando sus informes a Roma en los años siguientes, pues decía palabras un poco duras, decía que la mayoría de ellos no destacaba ni por su preparación teológica, ni por su cultura, ni por su independencia de criterio. Se puede decir que eran prelados afectos al régimen, a veces incluso un poco aduladores y serviles con los políticos, pero eran bastante dignos, como hemos visto antes, ¿no? Bien, sobre el clero, decía, la opinión era bastante positiva, dice, en general, es obediente a los obispos y como ellos, lleno de fe y asiduo en el cumplimiento de sus deberes ministeriales. Después mencionaba el gran problema que existía con el clero entonces, que era la situación económica, que era deplorable, absolutamente deplorable. Ser sacerdote era elegir una vida en el umbral de la pobreza. Un sacerdote podía ganar lo mismo que un obrero pobre, que un portero ministerial de quinta categoría, es decir, un sueldo miserable. No tenían dinero para comprar libros, no podían formarse y vivían, pues esto hacía que hubiera muchísimas vacantes en las parroquias así de menor categoría y que algunos clérigos se dedicaran a otras cosas para ganar dinero, lo cual pues evidentemente no era lo mejor, ¿no? Era un clero que procedía de ambiente rural, generalmente, que carecía de cultura o de la preparación necesaria para hacer frente a unas amenazas que eran verdaderamente fuertes y potentes, descristalizadoras. Y era un colectivo relativamente, bastante numeroso, me parece, por lo menos las estadísticas de ahora no las he comparado, pero en 1919 había 35.941 sacerdotes, para una población de 21 millones de personas. Es decir, que había un sacerdote por cada 584 habitantes, lo cual me parece que sería un sueño, ¿no? Ahora, ¿no? Y bueno, respecto a la religiosidad del pueblo español, aquí las consideraciones de Gasparri me han parecido positivas, pero un poquito ingenuas, por no decir superficiales. Porque dice, la frase que dice, ¿no? Dice, en conjunto, teniendo en cuenta los tristísimos tiempos que atravesamos, claro, había países en Europa que estaban pero muy, muy mal, el pueblo español es uno de los más ligados a nuestra santa religión. Y el afectuoso saludo que frecuentemente tiene todavía hoy en sus labios, vaya usted con Dios, puede considerarse el símbolo de su fe viva y de sus firmes esperanzas. Y no dice más, ¿no? Entonces, claro, hay que ver un poco ahora cómo estaba el pueblo español para ver que esto era quizá una opinión sí, un poquito superficial, ¿no? Es cierto que la gran mayoría de los españoles se declaraba católica. Aún así, la percepción real de la práctica religiosa era muy desigual en España. Dependía de pueblo a pueblo. En una parroquia se constataba una práctica del precepto pascual del 90%, se iba a una parroquia a poca distancia y se encontraba al 10%. Esto vuelve loco a los historiadores. O sea, hay unas cosas desconcertantes, ¿no? O sea, hay índices de religiosidad y al mismo tiempo de hostilidad fuertísima en una misma región. No digamos ya en regiones, tradicionalmente más religiosas y otras tradicionalmente menos, ¿no? Pero en fin, los matrimonios civiles eran raros, casi nadie rechazaba los sacramentos al final de la vida. Pero lo que se nota en las fuentes es la preocupación por una caída general de la práctica sacramental, especialmente entre los varones. Pasamos a la siguiente slide, a ver. Veamos un poco la situación del mundo y de España en una posguerra difícil. Aquí vemos un cartel del ojo por ojo. Esto está ambientado en el llamado pistolerismo, la época del pistolerismo, que es la que vivimos ahora, ¿no? En el mundo la situación era la de una guerra que está terminando, todavía no se había firmado la paz de Versalles, pues estaba negociando. En Alemania se moría de hambre la gente, pero muchos miles. Y bueno, había una gran instabilidad política y social y en algunos casos una abierta revolución. Recordemos que en Rusia, en 1919, está en marcha una guerra civil
como continuación de la Revolución de Octubre del 17. Los bolcheviques quieren avanzar hacia Centro Europa con la intención de unirse con los comunistas húngaros y alemanes para exportar la revolución bolchevique a toda Europa. Era un plan bastante bien hecho, bastante bien pensado, y si no hubiera sido como un milagro prácticamente, porque los polacos frenaron al ejército ruso en el Vístula en 1920, pues podría haber sido una realidad. De todas maneras, todo esto se vivía, como se puede imaginar, en España y en tantos países de Europa, con una aprensión, porque se sabía lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? El año 1919 se funda el Comintern, la Internacional Comunista. Se funda, mañana hace 100 años, los Fasci Italiani di Combattimento, que es el partido fascista. En estos meses aparece un oscuro personaje por una taberna de Múnich y oye hablar del Partido Obrero Alemán, empieza una soflama impresionante y le nombran inmediatamente jefe de propaganda del partido. Su nombre es Adolfo Hitler. Empieza el partido nazista. O sea, en 1919 se están poniendo en marcha las pesadillas o la grande tragedia que se provocará al cabo de unos años, ¿no? En España se temía una revolución social, hay un ambiente de revolución social. Hay una publicación muy simpática que se puede descargar en internet de la Biblioteca Nacional, se llama El Año Político, que es un señor que estuvo durante 30 años publicando cada año un volumen con un resumen de la actualidad política de los periódicos, los principales periódicos españoles, día por día. Entonces uno ve día por día lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues yo llegué, no sé, hasta la página 200, no sé si la dejé porque me entró una angustia terrible. O sea, la actualidad española en 1919 es tremenda, es angustiosa. Es una sucesión de huelgas, de motines, de atentados terroristas tremendos, muere gente continuamente. Las autoridades declaran el estado de guerra varias veces. Cataluña es el epicentro de todo esto. Hay una agitación nacionalista que ahora nos hace reír, pero que bueno, se veía ya una escisión. En Marruecos hay una guerra colonial impopular, mal llevada, mal gestionada. Curiosamente, España se había favorecido mucho de la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. El dinero había corrido a raudales, especialmente en Cataluña y más concretamente en Barcelona. Y entonces uno puede preguntarse por qué la situación era tan explosiva, por qué sería tan negativa a la larga para España, ¿no? Para la Iglesia. Pues la verdad es que había sido una prosperidad solo aparente. Es la época en la que aparece el nuevo rico, que Vicens Vives definía como el hombre sin aprensiones, que se enriquece de la noche a la mañana traficando con carne humana si fuera necesario, reaccionario y egoísta. O como escribía el obispo de entonces de Madrid, Alcalá, don Prudencio Melo, dice: es un tipo de gente que es insensible a lo que no sea su egoísmo, insultan la ajena pobreza con el lujo desatentado y estrujan la sangre del obrero, del que esperan sacar una gota más del néctar que los embriaga, un puñado de oro con que comprar los placeres que son el blanco de sus aspiraciones y el fin de su vida. Una frase realmente que oírlas te ponen los pelos de punta, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Los locos años 20, bueno, pues sí, eran locos para unos cuantos, pero para otros eran terribles, ¿no? O sea, esta gente se había enriquecido especulando y había provocado, bueno, pues una situación de malestar muy grande en las clases populares, ¿no? Es precisamente el efecto de la riqueza especulativa hace disparar en España la lacra del juego, que era uno de los problemas no solo de los obispos, era el problema de los gobernantes españoles, ¿no? Erradicar, me acuerdo de las declaraciones de un famoso masón a principios del gobierno liberal, a principios del siglo XX, que dice: el principal problema que tiene España que yo quiero erradicar es el del juego y la inmoralidad. Caray, ¿cómo estaban entonces, ¿no? Los masones, ¿no? Bueno, pues eso, el juego, la prostitución y la droga. Se empieza a difundirse la droga de manera masiva, ¿no? Entre estas gentes que han hecho dinero fácil, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la situación en 1919, el año de las huelgas, ¿eh? Es el año famoso en el que empieza
se tienen huelgas generales de gran éxito. Está el fenómeno del pistolerismo, esto que veis en el cartel, en el que luchan sindicatos contra sindicatos, patronos contra obreros. Entre 1918 y 1923, esta lucha se cobró 1.259 víctimas. O sea que si comparamos, no sé ahora mismo cuántos muertos tuvo, 1918 y 1923. O sea, en 5 años, 1.259 víctimas asesinadas de pistola por la calle. Entre ellos, un presidente del gobierno, Eduardo Dato, y un cardenal. En 1923, el cardenal Soldevila, cosa inaudita, hasta entonces muerto por un anarquista. Entre paréntesis, el cardenal Soldevila era uno de los obispos españoles que más había hecho por la causa social, más que había hecho por los obreros, y precisamente por eso fueron a por él. Las masas proletarias pasaron en masa a sindicatos como la CNT, que pasó de tener 15.000 socios en 1915 a 700.000 en 1919. O la UGT, que pasó de 150.000 en 1914 a 240.000 en el mismo periodo. Evidentemente, estos sindicatos llevaban consigo una ideología profundamente materialista, que al principio intentaron disimular un poco para que no asustara a los obreros católicos, pero a la larga este era el problema serio que tenían los obispos y del cual Gasparri advirtió en estas instrucciones. Dijo: dígales a los obispos que aprendan a armonizar mejor sus actividades con las exigencias de los tiempos y con los peligros creados por el socialismo. Se habla del socialismo para referirse a todo, al anarquismo, al comunismo, al socialismo en general. Bien, luego estuvo la gripe española también, que nos suena, ahora oímos hablar de gripe y nos parece, fue, según se piensa, la epidemia más letal de la historia. Entre 50 y 100 millones de personas murieron por esta gripe. Solo en España se calcula que entre 200.000 y 300.000 muertos en un año. No es poco. Esto ocurrió en 1918-19, por eso, entre otros motivos, se retrasó la consagración de España, porque había 8 millones de personas afectadas en España. De 21 millones, 8 millones tenían esta gripe que llevó a la tumba entre 200 y 300.000. En esta situación tan difícil, ¿qué hacían los católicos españoles? Pues la verdad es que la doctrina social de la Iglesia había sido siempre vista con mucha desconfianza en España. No les digo lo que algunos decían acerca de León XIII, el Papa de la Renovaron, pero vamos, prácticamente era un Papa bolchevique, ¿no? Y entonces, pues los sectores más reaccionarios del integrismo, del catolicismo integrista, hostigaron con gran desconfianza muchas medidas sociales que se habían podido poner en práctica y que fracasaron algunas, ¿no? Otras fracasaron porque otros sindicatos de izquierdas materialistas pues fueron más hábiles, ¿no? Para sembrar, para calumniar, pero hubo también mucha inacción por estos motivos, ¿no? Después de la Semana Trágica de 1909 y de la política anticlerical de Canalejas, las filas católicas se empezaron un poco a compactar, ¿no? Viendo lo que venía, ¿no? Y de hecho Gasparri hablaba, quizá a lo mejor exagerando un poquito, de los muchos frutos que se habían conseguido en este campo gracias al cardenal Guisasola, que aparece allí en la foto arriba a la derecha. Se refería a la Confederación Nacional Católica Agraria, que fue efectivamente un sindicato que triunfó, digamos, el sindicalismo católico triunfó en el campo, pero sin embargo las industrias o las minas, ahí aparece Massimiliano Arbolella, realmente un sacerdote heroico que intentó todo lo posible en Asturias, con los mineros asturianos, donde nace pues bastante el socialismo, el comunismo español, ¿no? Yo he vivido allí unos años y realmente, encontrabas gente por la calle, ¿no? Se llamaba Lenin, se llamaba de nombre, ¿no? Está bien, ¿no? Me llamo Lenin López, ¿no? Cantado. O sea, que eran hijos de ese ambiente tan comunista que había, ¿no?
Bueno, hubo iniciativas políticas, intentos de crear el Grupo de la Democracia Cristiana, precisamente en 1919, que saltó por los aires. Ahí aparecen algunos personajes relacionados: Ángel Herrera Oria, Maximiliano Arborella también estaba, Severino Aznar, que es ese señor con la pajarita. Ahí aparecen 4, digamos, representantes del catolicismo social en Zaragoza, que fue muy activo. Y bueno, pues todo esto fracasó también por envidias, por desconfianzas, por una denuncia a Roma, y bueno, no se hizo nada, ¿no? En 1919 también, año verdaderamente fatídico, como veis, ¿no? O sea, que se dan muchas cosas. En Italia aparece el Partito Popular Italiano, con Luigi Sturzo, que para Ángel Herrera Oria, que es un personaje muy importante en esta época, en el catolicismo de esta época, dijo: esta fuerza católica representaba un ejemplo claro de lo que se podía hacer también en España, no solo para influir cristianamente, sino para gobernar. Y efectivamente el Partido Popular, que después fue bueno, el germen del que nació la democracia cristiana, y pues sería un gran partido democrático católico. Bien, ahora cambio un poco de tercio, por decirlo así. Yo planteo una pregunta que puede parecer un poco rara, pero es esta, ¿no? ¿La Iglesia en España cumplió su misión? Y ahora os explico por qué me he hecho esta pregunta. Cuando se habla de historia de la Iglesia, uno tiende o a hablar de la historia de los pontífices o a hablar de la historia sociopolítica de la Iglesia, ¿no? Pero últimamente me estoy preguntando si, cuando uno debe estudiar una organización cualquiera, la historia de la organización, tiene que preguntarse ante todo si cumplió su misión o hizo algo o hacía algo que no era lo que tenía que hacer, ¿no? Y realmente uno se pregunta: ¿pero la Iglesia en España estaba atenta al cometido estrictamente salvífico y religioso que Jesucristo le había confiado? ¿O, como pasaba en otras épocas, se dedicaba a administrar tierras, a organizar ejércitos o qué sé yo, ¿no? Otras cosas, los sindicatos? No. Realmente, el aspecto, digamos, ya pastoral, el aspecto de dar la salvación, la misión que Jesucristo ha confiado, ¿no? Como se dice ahora, de la misión, ¿no? Cuando se habla de las empresas y tal, ¿no? O sea, el munus santificante, ¿no? ¿Lo cumplía o no lo cumplía? O sea, la gente en España se hacía mejor cristiana o no. Evidentemente no hay un índice de santidad, ¿no? Eso sería, poder medir a los historiadores sería el máximo. Entonces han hecho intentos esto no se puede. Pero podemos preguntar una cosa, ¿no? ¿Había santos en esta época? ¿Se daban santos? He elegido esta foto porque esta foto es, por un lado, es el modelo del monumento antiguo, el grupo escultórico de Aniceto Marinas, que estaba en el monumento de 1919, a la derecha. Es descrita en documentos de la época como la humanidad que tiende a santificarse, ¿no? También se llama la iglesia militante, pero a mí me gusta más lo de la humanidad que tiende a santificarse, ¿no? Se ve, pues es un matrimonio con un niño, se ve también pues una virgen, me decías tú, ¿no? Esta mañana, ¿no? Una niña que iba a hacer la primera comunión, una monja con unas niñas pequeñas, ¿no? Un hombre que está arrepentido. Tiene un significado también alegórico de algunas virtudes, pero es, bueno, la humanidad que tiende a santificarse, ¿no? Es el objeto para el cual la Iglesia pues, existe, el motivo también de este monumento, de esta consagración, ¿no? Entonces, ¿en qué estado se encontraban estas personas que vemos aquí, ¿no? Bueno, pues es cierto que, como decía, la práctica religiosa había caído, pero hay una frase del obispo de Madrid-Alcalá, que he mencionado ya, de don Prudencio Melo y alcalde, que decía, sintetiza, me parece bastante bien lo que pasaba en esta época. Dice: los buenos se hacen cada día mejores, como lo demuestra el aumento de la frecuencia de sacramentos y de las organizaciones parroquiales. Los malos, una parte, se vuelve peor debido a la presencia del socialismo, del liberalismo y de la prensa impía e indiferente, y otra parte se hace mejor a causa de las actividades apostólicas. Entonces, el resumen de lo que pasaba. Y una cosa que sorprende es que verdaderamente estamos en una época de santidad.
sorprende el número de personas canonizadas o beatificadas o en proceso de serlo de esta época. Uno puede decir, bueno, sí, pero es que ahora es mucho más rápido que la Edad Media, ¿no? Sí, pero aún eso es llamativo, ¿no? Las figuras que hay de este periodo de la Iglesia en España son muy representativas del catolicismo español y son santos, son verdaderamente santos, su vida es santa, ¿no? Son multitud, y aquí mencionar unos es un riesgo terrible, ¿no? Porque no, te has olvidado de nuestra fundadora, o de nuestra fundadora. Bueno, entonces hay una lista que yo he elegido unos cuantos, ya en la ponencia la leéis si queréis, pero he querido elegir unos pocos simplemente que me parecen representativos, y entre ellos están los 5 que canonizó San Juan Pablo II en 2003 en el Paseo de la Castellana, ¿no? Aquella canonización memorable que también está muy unida al Cerro de los Ángeles, porque en primer lugar tenemos Santa Maravillas de Jesús, ¿no? La fundadora del monasterio del Cerro de los Ángeles. El año 1919 es el año en el que ella hizo su ingreso en el Carmelo. O sea, pensar, este año 1919, cuántas cosas han pasado, ¿no? Después encontramos a San José María Rubio, jesuita que desempeñó su labor pastoral aquí entre los más pobres de Madrid, también predicando tantos ejercicios espirituales, participando en asociaciones piadosas que tuvieron una gran importancia, contribuyendo también mucho a la consagración del Cerro de los Ángeles. Aparecen pues Santa Ángela de la Cruz, Genoveva Torres Morales, San Pedro Poveda, gente pues, que dedicó bastante parte de su vida. Esto veremos que es una tónica muy, muy constante a los pobres, a los últimos, a los necesitados, ¿no? Vemos también otros santos, pero ya digo que es por mencionar algunos, es que no... bueno, aquí la foto grande es San Manuel González, un obispo cuya vida... Creo que está sonando un poco el pitido, no sé si se está acoplando nuevamente o... No, eso es... Bueno, si no molesta puedo seguir, pero... Bueno, no, pues digo que San Manuel González, que ves allí, es un obispo que fue obispo desde 1915 y que parece contradecir totalmente esa imagen que tenía Gasparri o Tedeschini, ¿no? De los prelados españoles, ¿no? Porque realmente fue un hombre que, bueno, aparte de escribir muchas cosas, y fundó una asociación que fue, dicen, la asociación más pujante, piadosa que hubo en España, que se llamaba las Marías de los Sagrarios. No sé si existen todavía, supongo que sí. Que, bueno, en España en aquel momento se habla de 1 millón de mujeres que se dedicaban a la oración, a la reparación, al apostolado en torno a los sagrarios abandonados. Fue una de las asociaciones más importantes. Otro santo de este periodo, lo hago así con un poco de favoritismo, San José María Escrivá, que veis ahí a la izquierda, que tenía en esta época, era seminarista en Zaragoza, fundador para difundir la santidad, ¿no? El deseo de santidad entre todos, ¿no? Luego, la atención a los más pobres, decía antes, ¿no? Aquí la lista sería interminable. He puesto a San Benito Menni, que es un poquito anterior, muere en 1914, pero bueno, es prácticamente de esta época, que fundó la Congregación de Hermanos Hospitalarios de Sagrado Corazón en Cienpozuelos para atender a los disminuidos psíquicos, mentales, o un santo que pienso que es muy conocido aquí en Getafe, ¿no? El San Faustino Míguez, ¿no? Que es Escolapio, donde pues, también su capacidad pedagógica unida al servicio a los niños, a los más jóvenes. Pero en fin, la lista sería muy, muy larga, ¿no? Entonces, bueno, paso a la siguiente diapositiva, porque efectivamente la vida cristiana está en estos años renovada con un ideal de santidad y volcada en la caridad. En aquellos años convulsos de la España de los primeros decenios del siglo XX, efectivamente quizá no fue posible o no se logró poner en práctica tantas iniciativas de la doctrina social de la Iglesia, pero la Iglesia se volcó con los más necesitados. Fijaos unos datos que no he encontrado los datos más recientes, pero de principios del siglo XX,
un informe de un gobierno liberal, por lo tanto contrario, se quejaba del excesivo activismo que tiene la Iglesia. Decía, fijaos, la Iglesia educa a 167.986 niños, a 26.000 adultos, a no sé cuántos enfermos. O sea, da unos datos que te hacen, no son datos para hinchar la cosa, sino como para protestar, ¿no? O sea, hay que pararles, ¿no? Pues, como escribía José María Gil Robles, testigo de estos años, decía, el cliché de una iglesia aliada de la burguesía, construido por un anticlericalismo obtuso, hacía olvidar el esfuerzo denodado de muchos sacerdotes y religiosos que dedicaron su vida entera a los humildes. Esto es totalmente verdad. Hago aquí un salto, una comparación con la situación que se dio en Italia, que en algunos casos, en algunos puntos es bastante semejante a lo que vivió España. En Italia, como en España, a lo largo del siglo XIX hubo una serie de medidas desamortizadoras, unas incautaciones del patrimonio eclesiástico, una disolución de las órdenes religiosas, expulsión de los jesuitas. Esto es una cosa, era un deporte de la época, ¿no? Tanto en España como en Italia, ¿no? Expulsaban a los jesuitas afuera, ¿no? Una serie de acciones destinadas a disminuir o anular el influjo de la religión, ¿no? Ya solo de la religión en la vida social, realmente con mala idea, digamos, un poco así. Bueno, pues lo que pasó fue que en un primer momento todas estas tribulaciones hacen disminuir el número de vocaciones, ¿eh? Pero, como escribe un historiador que a mí me gusta mucho, Romanato, dice, lo traduzco, ¿no? Dice, también con este motivo desaparecieron muchas figuras de eclesiásticos que abundaban en la sociedad del antiguo régimen. Pedagogos, capellanes privados, instructores, profesores, eruditos, confesores. El cura mundano, frecuentador de la buena sociedad, galante y culto conversador, de extracción social noble o burguesa, para nada indiferente a las seducciones femeninas, desaparece rápidamente de la escena, es borrado. Este tipo de clero desaparece. En España, en el siglo XVIII, solo una tercera parte de los sacerdotes seculares españoles se dedicaban a la labor pastoral. Y a ver lo que hacían, me digo yo. O sea, bueno, pues todo esto desaparece. El cura del siglo XX, el cura de 1919, es un cura pobre, que viene del ambiente rural, ya no es burgués, no es liberaloide. ¿Cuántos sacerdotes había en las constituciones liberales? En Cádiz, en Francia. O sea, si eran casi todos clérigos. O sea, era un mundo completamente diverso. Aquí encontramos un cura pobre, empobrecido, poco preparado para los desafíos, pero lleno de fe, realmente, lleno de fe y asiduo en sus obligaciones, ¿no? Con la vida consagrada vivió una floración de fundaciones que es impresionante, absolutamente impresionante. En aquellos países donde más se persiguió a la Iglesia con estas medidas, en Francia, imaginemos, Francia tiene el récord absoluto de fundaciones religiosas. Uno ve el siglo XIX y dice, bueno, esto ha sido el siglo más cristiano de Francia, ¿no? Cuando es la historia, y es tremenda, ¿no? Fijaos, en España, entre el siglo XIX y el XX, se fundaron solo fundaciones femeninas, 150 congregaciones aprobadas por la aprobación pontificia, ¿no? La mayoría de ellas en el último tercio del siglo XIX. Aparece la monja activa, que antes no existía. Antes, como decía Romanato, en el antiguo régimen la monja era, pues eso, una cómoda colocación social. Ahora para la religiosa es un lugar de elevación interior al servicio de los más humildes. Parece una definición preciosa, ¿no? de tantas religiosas que se dedican a los discapacitados, a los ancianos, a los marginados, a educar generaciones y generaciones en los colegios, en las guarderías, en fin, llevadas a cabo por religiosas y religiosos. Otro efecto que tuvo todo esto fue que muchos religiosos dijeron, bueno, aquí en España, en Italia, en Francia no se puede hacer nada, nos vamos a las misiones. Y claro, llega un montón de religiosos misioneros. Los españoles se fueron sobre todo a América y a Filipinas, y luego a China, que era donde ya tenían una base de operaciones, digamos, ¿no? Y claro, esto empieza a animar mucho el tema de las misiones, ¿no? También pues,
que se dispone de gente dispuesta a decir, bueno, aquí en Europa no hay nada que hacer, esto está perdido. Curiosamente, si pensamos a la época actual, nos da la risa, ¿no? Es decir, cómo estaba entonces la situación, era un lujo, ¿no? Bueno, otra cosa que ocurre en esta época es que la espiritualidad corazonista, que hizo posible la consagración de España, estaba muy, muy metida también en la vida religiosa, ¿no? Que dio un impulso enorme también a todo, a las misiones, al sacrificio por los demás. O sea, era la espiritualidad del corazón de Jesús la que daba este impulso a la gente. O sea, que la consagración y todas estas prácticas corazonistas no eran una cosa, digamos, sensible, era una cosa que movía la acción. Esto es una constante en los historiadores, ¿no? Es decir, fijaos cuántas congregaciones misioneras que se dedican a atender, a hacer trabajos duros por los demás, etcétera, tienen dentro la espiritualidad corazonista, ¿no? Otra cosa es la espiritualidad del martirio. Claro, en España va a haber muchos mártires al cabo de unos pocos años. Estamos en 1919, pues muchos de los que morirán mártires, de sacerdotes religiosos, laicos, en esta época vivían, eran seminaristas, o eran ya sacerdotes, o eran obispos. A lo mejor de estos que habían obtenido la recomendación de algún amigo político y lo que quieras, ¿no? Pero bueno, supieron dar su vida. Y claro, eso no es una cosa que se improvisa. O tienes una vida cristiana muy seria, muy recia, o eso no me parece, vamos. En esta época se difunde también la idea de que la santidad y la mística, en concreto, sea asequible a todos. Está el padre Arintero, un famoso dominico muy influyente, que habla de la vocación universal a la mística. Y acabo esto con una rapidísima... Estamos ya fuera de tiempo casi, ¿no? Bueno, bien, bueno. Con una referencia a la propaganda, la vitalidad, la movilización que hay en la época, en este año, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX experimentan también un aumento impresionante de la espiritualidad, de la literatura espiritual, tanto en calidad como en difusión. Me refiero a libros serios, pero también a una auténtica eclosión de hojas, boletines, mensajeros, sermonarios, revistas, devocionarios. Es una cosa impresionante, ¿no? El apostolado de la prensa en esto difundió millones de vidas de santos, de escritos morales, dogmáticos, devocionarios. Entre ellos hay uno muy famoso que está aquí en esta foto, es el Caballero Cristiano. Algunos lo conoceréis, yo lo he visto en mi casa, ¿no? Que era del padre Vilariño, un jesuita que fue verdaderamente un escritor prolífico y genial, ¿no? Era el que escribía El Mensajero del Corazón de Jesús, que fue una de las revistas más difundidas, si no la más difundida en España. Ellos decían que superaban 1 millón de socios también aquí en España, y seguramente, según los boletines oficiales, según las estadísticas oficiales, era la revista más leída en ámbito religioso. Bueno, pues prácticamente yo creo que lo firmaba, lo escribía todo él. Debía tener algún seudónimo y tal, pero el padre Vilariño, o sea, durante 30 años ha escrito muchísimo y son verdaderamente cosas simpaticísimas, ¿no? Desde anécdotas hasta respuestas así muy breves que a la gente que le pregunta cosas. Y bueno, y la gente vivía de eso, se alimentaba de eso, ¿no? Claro, ahí también, no es que estuviera dedicado a la devoción al Sagrado Corazón, pero era una revista popular católica, ¿no? Muy incisiva, ¿no? Y luego está todo el tema que ya ha salido un poco de la buena prensa, ¿no? O sea, la propaganda realmente hacía mucho mal. O sea, la prensa, había una prensa, digamos, laica, indiferente, que más o menos ridiculizaba las cosas. Si os miráis, porque ahora es posible hacerlo a través de las hemerotecas digitales, que son un tesoro, pues podéis ver, por ejemplo, cómo dieron la noticia a la consagración de España del 30 de mayo de 1919, ¿no? Como la dio El Imparcial, como la dio, o sea, los diversos periódicos. Bueno, entonces algunos son respetuosos, pero son bastante fríos, ¿no? Pero es que había revistas que desde la primera página hasta la última eran de puro anticlericalismo. O sea, el tema era el anticlericalismo, ¿no? Un señor ahí, famoso anarquista, ¿no? Que tenía esta revista, ¿no? El Motín,
bueno, que no se aburría, y no aburría a sus lectores, pero semana tras semana, dale que te pego, de la primera página hasta la última, normal que eran 8 páginas, no era mucho más, todas escritas por él de primera, esto, con una... que lees aquello y te dan ganas de quemar, vamos, que pilles por ahí, vamos, ¿no? Y esto parece una cosa, la gente se lo leía, o sea, vendía 20.000 ejemplares, no era mucho, ¿no? Pero esto cuando hablaban todos estos obispos, la prensa impía, no sé qué, bueno, es que esto, había una propaganda realmente muy... Porque de hecho no había tampoco razones, sí, luego se han intentado achacar muchas razones, se han intentado buscar, justificar y todo, pero a veces sabemos el efecto que crean los prejuicios, la propaganda, cuando hay un clima de ignorancia, cuando hay un clima de no se conoce la realidad, ¿no? Y esto pues era una preocupación muy grande. Entonces se intentó pues crear diarios católicos, se creó El Debate, que fue un periódico modernísimo, inspirado en los métodos, se fueron a Nueva York a aprender con Pulitzer, no sé, de periodistas, para hacer un periódico que era realmente uno de los mejores de Europa en ese momento. Y fue un gran periódico católico, pero claro, se quería que prácticamente El Debate fuera, como dice un historiador, es así como la palanca de Arquímedes capaz de mover el mundo entero, ¿no? O sea, es decir, de recristianizar España, ¿no? Entonces, claro, El Debate no podía hacer esto, ¿no? Bien, se buscaron muchos medios y semanas sociales, semanas de la buena prensa, semanas dedicadas a la catequesis, a las devociones. Está lleno de congresos, esta época está llena de congresos, de iniciativas, del movimiento litúrgico, que en 1915 aparece. Todo el tema del asociacionismo católico también, pues desde la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada en 1909, para crear una élite que influya cristianamente en la sociedad. Después, no sé, las congregaciones marianas, los Coscas, los Luises, las Hijas de María. Es decir, ahí había movimiento, ¿no? Había bastante movimiento. Bien, acabo simplemente con unas conclusiones. Bueno, vemos que la Iglesia en España realmente en 1919 se encontraba en una situación difícil. Estamos en un mundo que está saliendo de una guerra durísima, con una crisis mundial muy fuerte, con amenazas de revolución, amenazas de subversión. Y la consagración al Sagrado Corazón fue una sentida petición de ayuda a Dios. No olvidemos que las consagraciones al Sagrado Corazón sufren este cambio a lo largo de la historia, se transforman de una oblación personal a una petición a favor de una intención. Esto empieza ya con la peste de Marsella en 1722, ¿no? Pero en este caso era una situación verdaderamente apurada, y se pide ayuda, se da gracias a Sagrado Corazón por haberse librado España de la Primera Guerra Mundial, pero también se le pide ayuda por esta situación, ¿no? El avance de la descristianización era implacable y aunque las apariencias de la religiosidad española hicieran pensar lo contrario, había debajo una enfermedad que estaba llevando a esa descristianización. Ni el clero tenía los recursos culturales para frenar un proceso que en otros países un catolicismo muchísimo más avanzado y maduro y culto no pudo frenar, no olvidemos, porque Francia, Italia, quizá el único caso, la única excepción, pero no lo conozco mucho, es Estados Unidos, donde realmente los católicos, como desde el principio habían tenido que luchar muchísimo, supieron, bueno, hacer frente y vencer incluso este proceso de la modernidad. Hubo quizá pasividad y desconfianza hacia la doctrina social y había que haber tenido, bueno, hubiera podido solucionar muchas cosas, pero hubo ese volcarse en la ayuda a los demás, a los pobres, como podía hacer la Iglesia, como podía hacer la gente que por propia iniciativa personal se lanzaba a estas cosas que requerían realmente una valentía enorme y una fe enorme, ¿no? Y luego pues pasó esto, lo mismo que en Francia y en Italia la ofensiva secularizadora había terminado por estimular una reacción católica en varios campos, pues también aquí hubo esta floración en España de fundaciones religiosas, de movilización en asociaciones de laicos, en la multiplicación de manifestaciones de piedad, a veces multitudinarias, y la extensión de la devoción al Sagrado Corazón. O sea, en un momento así, pues evidentemente uno se refugia en el Sagrado Corazón, la Eucaristía y la Virgen. Estas son las tres devociones de la época, ¿no?
vivieron su máximo esplendor en estos momentos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en esa pregunta de si cumplió su misión o no la cumplió la Iglesia, ¿no? De si esa humanidad que tiende a santificarse se santificó, pues no lo sabemos, ni lo sabremos nunca, y quizás es una pregunta teológica, no histórica, y no debería haberme la planteado, pero yo creo que callada y heroicamente se ve que bueno, pues la aportación que nuestro catolicismo ha dado tantas veces en la historia ha sido esta, ¿no? No han sido grandes soluciones, pero ha habido grandes santos, siempre. Y en esta época, pues bueno, pues yo pienso que los hubo, ¿no? Pues nada, muchas gracias.